Buenos días, compañeros, profesora y público en general. Nuestro equipo está conformado por Eliani Romero y Andrea Martínez. En este trabajo hablaremos del muestreo de dípteros con orina humana realizado para la asignatura de manejo integrado de plagas dirigido por la docente María del Rosario Manzano y con la participación de todo el curso MIT. Tenemos como objetivo evaluar la eficiencia de una trampa con orina humana para el monitoreo y control de dípteros en diferentes vegetaciones. Para abordar de mejor manera el tema, es importante mencionar que algunos dípteros son de gran importancia agrícola desde el punto de vista económico, ya sea porque comprenden especies plaga o porque son controladores biológicos. Entre las familias de importancia agrícola se encuentran Tephritide y Agromysidae. La primera causa daño en los frutos y la segunda son minadores principalmente en hojas. Ambas causan daño en su estado larval. Debido a esto, es importante monitorear estas plagas en diferentes cultivos. El monitoreo consiste en revisar periódicamente un cultivo para medir la densidad y estimar la distribución de plagas y enfermedades con el fin de mantener las poblaciones por debajo del nivel de daño económico. Esta es una herramienta fundamental en MIP porque permite a los productores observar la presencia y evolución de la plaga en sus cultivos, conllevando a una toma de decisiones en el momento oportuno, como también cuál control es conveniente utilizar. Las trampas Maffei se utilizan para el monitoreo y el control de moscas de la fruta, especialmente de los géneros Ceratritis y Anastrefa. Como atrayente se emplea Cebofruits y tiene un precio alrededor de 62.000 cada uno. Sin embargo, para los pequeños y muy importantes productores, esta tecnología es de difícil acceso y de alto costo, por lo que se han estudiado y diseñado alternativas más eficientes y económicas, las cuales incluyen trampas artesanales y atrayentes elaborados con bases de jugos de frutas, urea, maleza y gallinaza. Entre otras, como ejemplo tenemos las trampas con orina, como atrayentes que solo requieren un envase plástico y la orina humana, claramente, por lo que su costo es asequible para cualquier tipo de productor. El amonio es la sustancia que atrae a la mosca de la fruta hacia las fuentes de alimentación y oposición, y la orina es una fuente de amonio, por lo que se han desarrollado diferentes estudios a base de esta. Estos estudios han servido para definir la eficiencia en la captura de dípteros, estudios que motivan la realización de esta práctica desde casa de la forma más económica y que podría ser utilizado en campo. Por ejemplo, la orina humana en diferentes concentraciones tanto en hombres como en mujeres se usó como atrayente natural de Anastrefa oblicua, en la cual se midió la eficiencia de la captura de este díptero, en el que se concluyó que no hay diferencia entre la orina de hombre a un 70% y la proteína hidrolizada, y además todos los tratamientos pueden ser mejorados con un aumento de trampas por unidad de área. En este estudio de campo se tienen dos incógnitas o preguntas a responder. La primera, ¿hay diferencia entre el número de individuos dípteras atraídos por la orina humana comparado con el número de individuos atraídos por el agua amarilla con cúrcuma? Como segunda pregunta se responde, ¿el tiempo influye en la captura de dípteros? Para responder las anteriores preguntas se realizaron trampas caseras. Para la realización de nuestras trampas caseras vamos a necesitar los siguientes materiales: 2 botellas de 600 mililitros, en este caso utilizamos botellas de plástico. También vamos a necesitar tela donde vamos a sujetar las trampas, un bisturí con candela para poder hacer la perforación en el plástico, orina que va a ser nuestro tratamiento y cúrcuma con agua que va a ser nuestro tratamiento control. Lo que vamos a hacer es en las botellas unas pequeñas perforaciones de 3 por 4 milímetros, cada una cuidando mucho este tamaño para que no vayan a poder ingresar insectos de mayor tamaño que no son los que necesitamos en este momento como hacer el monitoreo, que son los de dípteros. Una va a estar con la orina y el otro va a tener el control, que va a ser agua con cúrcuma. Ya nuestras trampas listas, marcamos para diferenciar la orina del tratamiento control. Vamos a ir a instalar. Vamos. Ocean blue, come on.
cámaras, como les mostramos anteriormente. Yo las instalé en el municipio de Florida, en la zona rural, El Pedregal, en un árbol de mandarina. Aquí lo que hice fue instalar las trampas y voy a hacer un control semanalmente para ver la recolección de dípteros. En Guadalajara de Buga, en la zona rural plana, específicamente en el corregimiento San Juan. Decidí instalar mi trampa casera tipo McFly en el jardín de mi casa, jardín en el que predominan las bromelias, las calateas y el limón single. Un espacio adecuado no solamente por la concentración de amonio que se encuentra en la orina, sino también por las sustancias aromáticas que puedan producir estas plantas o los hábitats que puedan generar a las moscas. Aquí se observan algunas imágenes obtenidas de la recolección de dípteros monitoreado por el tratamiento con orina. Se puede observar la atracción que ejercen diferentes especies de dípteros no reconocidos. En su mayoría se obtuvieron de la familia Typhlidae. También se observó pequeños lepidópteros y especies parecidas a las avispas, pero por tener un solo par de alas se clasificó como dípteros. En el control solo se obtuvieron resultados en la trampa ubicada en Florida y nula en Buga. Se observaron individuos de diminuto tamaño, por lo que no se pudo identificar la familia. En la tabla se puede observar los resultados que se obtuvieron en las trampas instaladas en cada una de las zonas de estudio y el conteo correspondiente a cada semana. Como se puede ver, el resultado obtenido por la compañera Liani, realizado en el municipio de Buga, es alto el número de individuos atraídos por el tratamiento a pesar de la ausencia de frutal, mientras que en el control los resultados fueron nulos. Para el monitoreo de la compañera Andrea, realizado en el municipio de Florida, se obtuvieron resultados en ambas trampas, en la que predomina en el tratamiento con orina. Para este estudio se analizaron 47 datos con 3 repeticiones, información obtenida de 47 estudiantes del curso MIP. A partir de estos datos se hizo un análisis estadístico en el programa PAST para resolver las 2 preguntas de investigación. Para la primera pregunta, se tiene como hipótesis nula que no hay diferencia estadísticamente significativa entre el tratamiento y el control. Dado que se rechaza esta hipótesis, se tiene la hipótesis alterna, la cual dice sí hay una diferencia estadísticamente significativa. Primeramente se realiza una exploración de los datos, es decir, un análisis descriptivo, en el que se obtiene una media de 43 individuos para el tratamiento con orina y un error estándar de 12,7 y aproximadamente un individuo en el control, con un error estándar de 0,17. El error estándar determina qué tanto un dato se puede alejar de la media en cada muestra o conteo. Después se hace un test de normalidad para definir qué estadístico se debe usar, específicamente el test de Shapiro-Wilk, en el que no se acepta que hay una distribución normal porque la probabilidad es menor a 0,05, por lo tanto se debe aplicar una prueba estadística no paramétrica. Como se tiene 2 muestras independientes, se emplea la prueba Mann-Whitney con un estadístico U igual a 11,38 y un promedio inferior a 0,05. Por lo que se acepta la hipótesis alterna, es decir, sí hay diferencia estadísticamente significativa entre el tratamiento con orina como atrayente y el control. Por otro lado, para la segunda pregunta de investigación se determina si hay o no un efecto en la atracción de dípteros en el tiempo. Por tanto, se tiene como hipótesis nula que no hay diferencias significativas a través del tiempo y como hipótesis alterna en la cual sí hay diferencia a través del tiempo. El estudio se hace durante 3 semanas en la que se obtiene una media de entre 37 y 56 dípteros por semana. Se realiza el mismo procedimiento del análisis descriptivo en el que se observa una gran diferencia entre la orina y el control, con datos muy dispersos. Posteriormente, el test de Shapiro-Wilk indica que no presenta una distribución normal, ya que la probabilidad es menor a 0,05 en las 3 semanas y por tanto se usa la prueba estadística no paramétrica Kruskal-Wallis, dado que puede analizar más de 2 grupos de datos, demostrando si los datos son equitativamente distribuidos, en este caso en el tiempo.
Esta prueba usa un estadístico H con un resultado igual a 3,38 y un promedio mayor a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula, es decir, que no hay diferencia estadísticamente significativa a través del tiempo en la recolección de dípteros por semana. Podemos concluir que hay una gran diferencia entre el tratamiento con orina humana como atrayente y el control con cúrcuma. Además, el tiempo no afecta en gran medida estadísticamente con la captura de los dípteros. También que la orina humana es una alternativa efectiva y económica para el monitoreo y control de dípteros en los lotes de trabajo, y la vegetación en las dos ubicaciones, tanto en Florida como en Buga, no afectó para nada la captura o no de los dípteros, pues una fue en frutales y las otras en un jardín con ausencia de frutales respectivamente. Para finalizar, se recomienda que a pesar de tener un gran número de dípteros capturados, es necesario evaluar la concentración del amonio presente en la orina, la cantidad de trampas por unidad de área y el tiempo fenológico de las plantaciones. Con esto, para tener la seguridad de obtener un correcto monitoreo y poder conocer las densidades poblacionales de la plaga y su evolución en todo el cultivo a través del tiempo. Estas son las referencias consultadas y muchas gracias a todos por su atención.